Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yarañe, estudio bíblico con el padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote salesiano, Carisma de San Juan Bosco, ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe. Estamos principalmente agradecidos a todos ustedes, queridos amigos, porque Ñande Yarañe poco a poco está creciendo con los nuevos socios, es decir, con los nuevos tanto auspiciantes, pero además de los auspiciantes, con esta gran familia que estamos formando a través de las inscripciones, ¿verdad? Para pertenecer a nuestro grupo Ñande Yarañe. Queremos que todos juntos pongamos ese granito de arena para poder transmitir la palabra de Dios y que a tus amuelas la Yeicuami veñan de Yarañe, para las Yeise bañan debe, Yeicuape y mensaje, porque Pepe la ñan de Ñanguajana, Anila ya pitante en el lenguaje, en algunas veces ya lee, pero no entendé y va para las Yeise, porque tenemos que leer siempre dentro de su contexto histórico. Opea ñan de Ñamoñeeno, el contexto histórico, enseguida ñan de Yarañan de Sapea, o esa cañan debe, Apecha, ñon dive pa, Yaicuami, Aupei, la Iponavea, Yaguatamia, Veicoñan de Yarara Pérez. Entonces, queridos amigos, así estamos iniciando nuestro programa hoy, Ñande Yarañe. Le pedimos una bendición especial al iniciar para que nos ilumine, nos dé la fuerza necesaria y para que podamos entender su mensaje. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, queridos amigos, hoy seguimos con esta famosa lucha misteriosa que tuvo Jacob. Estamos en el capítulo 32, del 23 hasta el 33, 23 al 33, los versículos del Génesis, ciertamente. Decíamos que se había quedado solo Jacob en un momento, una vez que ubicó, ya dejó a sus dos esposas, ¿verdad? Dejó también a las siervas y dejó también a sus hijos, ¿verdad? En un lugar seguro. Yabok se llama este torrente que él había atravesado. Todo esto tiene simbología teológica muy interesante. Ciertas cosas que él va venciendo, va luchando contra todo eso. Y ahora él se encuentra con un personaje, con un hombre, y dice que viene y luchó con él hasta rayar del alba. Todo el pujareño no. Esto también significa que en nuestras oscuridades, en nuestras noches que tenemos siempre, hay una lucha continua, ¿verdad? Aquí es un personaje misterioso. ¿Verdad? Es decir, son nuestros problemas, nuestras inquietudes, nuestras dificultades. En esa lucha. En este valle de lágrimas. Pues, Señor, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos, etc. Bueno, pero esa lucha en este valle de lágrimas. Toda la noche estuvo luchando con alguien, con este personaje misterioso. Pero parece que es bastante fuerte porque él lo está venciendo, o sea, no se deja vencer, al ver que no podía dominar a Jacob. Qué lindo que es esto por una parte, ¿verdad? No podía dominar a Jacob. No nos dejamos dominar por el mal, no nos dejamos dominar por este personaje, por el diablo, por el demonio, por el Satanás. No nos dejamos dominar. Bueno, nosotros decimos eso. Bueno, aquí no te dice, siente a ambos eras y navea lleva. Porque aquí dice solamente que pelea, lucha con un hombre, ¿verdad? Y no se deja dominar. Y después entonces, ¿qué hace? Imbarete ve lluira, ¿verdad? Entonces dice, lo golpeó en la articulación del muslo. Pero también entonces podemos entender que este personaje también no es, como dije recién yo, Satán o el diablo, etc., sino que es lo que sucede en nuestra propia vida cuando nosotros buscamos el bien, O sea, puede ser también la misma presencia del ángel, la misma presencia de Dios que lucha con nosotros y somos nosotros que no estamos aceptando
entrar en el bien. El bien que viene, el bien que te está estirando, el bien que te está diciendo, yo que sentí, es como si el ángel bueno que te está estirando. Andela ya resistía, sí, y Andela ya resistía. No es al revés, ¿verdad? Nosotros que somos lo bueno y que viene encima de nosotros lo malo y estamos resistiendo. Parece que aquí al revés. Parece que nosotros lo que no estamos tan bien y Dios que quiere ayudarte, que te está estirando, que te está queriendo llevar hacia el buen camino y nosotros nos resistimos a su gracia. Bueno, y entonces al final dice que ¡pah!, le golpea en la articulación del muslo y el muslo de Jacob se dislocó mientras luchaba. Bebé, vos sabés lo que significa, dislocar en el muslo. Luego dijo, déjame partir porque ya amanece. Déjame partir porque ya amanece. Entonces es como decir, bueno, aquí yo te doy ese y te quedas ahí medio inválido lento. Pero Jacob replicó, no te soltaré si antes no me bendices. ¿Viste? Que entonces es más bien en positivo. Es Dios mismo el que está luchando con Jacob. Es el ángel que se está presentando y le dice, pero antes de que te vayas, esta lucha que está teniendo, ¿verdad? Jacob entonces le dice, no iré si antes tú no me bendices. El otro le preguntó, ¿cómo te llamas? Entonces ya comienza ese diálogo con este personaje. Jacob le respondió. Jacob añadió, en adelante, el ángel, o el otro, dice, ¿verdad? El otro le añadió, en adelante no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. A esto queríamos llegar, ¿verdad? Es decir, que Jacob lucha con los hombres, por una parte, Labán, ahora con su hermano Esaú. Entonces, todo esto, estos son momentos muy difíciles. Ahora ellos se están preparando, a mi niña. Tiene que ver cómo va a ser para vencer a Esaú, que se le está presentando como una amenaza. Dios que se presenta y es una lucha también seguir a Dios, no es fácil. Y él también lucha y quiere conseguir, Señor, entonces hace tanto esfuerzo, tanta lucha. Es interesante porque dice que lo aferró, ¿verdad?, a este hombre, a este personaje misterioso. Y el personaje misterioso primero lo va a dislocar. Entonces, ¿verdad? Pero dos pollos, hasta el último. Entonces la otra dice, poise isa mío, poise ya jamana, es poise isa mío. Y le dice, da poimo ahí, mientras anda cero basai. ¿Se dan cuenta? Entonces es Dios mismo, ¿verdad? Y ahí viene todo este diálogo. ¿Cómo te llamas? Cuando le dice, cero basamina. Porque se dio cuenta Jacob, ¿verdad?, que es una lucha contra Dios mismo. En esa lucha, en ese deseo de hacer el bien, en ese deseo de procurar. Estos son como los santos, ¿verdad? Los santos, en el fondo, con todas sus limitaciones, con todos sus errores, ¿qué es lo que hacían y qué es lo que querían? Y justamente querían luchar y luchaban y se esforzaban y procuraban. Y es eso lo que ellos están haciendo, ¿verdad? O Jacob está haciendo. Y por eso le dice, no te soltaré si antes no me bendices. Y al final le preguntas, Mabionde, ¿cómo te llamas? Jacob, ¿cómo te llamas? ¿Por qué será que le pregunta aquí cómo te llamas? Es la identidad por el nombre. Es decir, vos que estás luchando contra Dios o que estás luchando por conseguir algo de Dios, porque te empeñás. Entonces ya te llama por dónde. Vaya banderera, ¿cuál es tu identidad? ¿Estás consciente? Una pregunta retórica. ¿Estás consciente de lo que me estás pidiendo? ¿Cómo te llamas? Volvemos enseguida con más Ñande Yarañé. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL.
Ñande Yarañe, Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas, certificado por el ICEF. Santuario María Auxiliadora Don Bosco y Humaitá. Ñande Yarañe, Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Ñande Yarañe te invita a participar del taller de Angelología todos los jueves del mes de octubre desde las 20 horas. Parroquia y Santuario María Auxiliadora, Don Bosco 816 Casi Humaitá. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Taller de Angelología. ...15 años del tradicional Caruguazú de San Vicente de Paul. Domingo 7 de octubre desde las 11:30 horas. Parroquia San Vicente de Paul. Zorrilla de San Martín, esquina Padre Casanelo. Adquirí tus adhesiones en la Secretaría Parroquial. Caruguazú San Vicente 2018. Llegas cansado a tu departamento, te caen visitas en cualquier momento y no tenés nada. ¿Y ahora qué haces para comer? Y no tenés nada. Y empezás a revolver, abrís a ver en la heladera y vos no tenés nada. Miras la góndola infinita, no te convence nada. Y ahí se te ocurre una idea. ¡Sale pasta! ¡Hoy cocino! ¡Hoy cocino! Todos piden pasta, porque las pastas Anita son las más ricas y fáciles de hacer. Pastas Anita, lo mejor en tu mesa todos los días. Mamá, qué rico, Anita. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe. Les recordamos que tenemos nuestro CD, que se llama Con Madera Fresca, tenemos El País de Mis Amores. A través de la adquisición de este CD, que usted puede pedir o comprar allí donde se encuentra, ¿verdad? Entonces, nosotros queremos recaudar un poco de fondo, ¿verdad? Vendiendo este CD para que podamos después mantener también nuestro programa Ñande Yarañe. Después haremos más CD también, queremos hacer con música religiosa, estas son músicas paraguayas, etcétera, ¿verdad? El folclore. Y después queremos también hacer músicas religiosas y después también queremos hacer otro CD, por ejemplo, de oraciones, de reflexiones, poco a poco. Oye, Ñande Yarañe y Catojanguacha, Onguaje, Enterovea, Penguana. Y ahora vamos a seguir nosotros con nuestra presentación, ¿verdad? De nuestro estudio. Estamos en el capítulo 32 del libro del Génesis, la lucha de Jacob con este personaje. Jacob prácticamente no lo larga, no lo suelta, porque jamana. Entonces le dice, y ahí entonces le pregunta la identidad, ¿quién eres tú? ¿Cómo te llamas? ¿Verdad? Esto es interesante, una pregunta retórica, ¿verdad? Pero es para decir si vos sos consciente de tu propia identidad. Mapi conde. Es como que te preguntara a vos, ¿vos sabés tu identidad? ¿Sos un cristiano verdaderamente profundo, convencido, rico, amigos, más bande? Y esa es la pregunta, ¿verdad? Del cómo te llamas. Y ahí entonces, Jacob, ¿verdad? Dime por favor, ¿verdad? ¿Cómo te llamas? Respondió. Jacob. En adelante no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Aquí queríamos llegar. Has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Los dos, luchar con Dios y con los hombres. Se tama ella de coñande, la imponamía se tama ella de coñande, la negativa lleva, pero ñande, va a ver ñande puya puy. Ñande ya es. Vamos luchando, vamos esforzándonos, vamos procurando, hasta que podamos llegar verdaderamente, ¿verdad? Y es eso lo que aquí sucede. Has vencido, has vencido. Es algo positivísimo, ¿verdad? Para Jacob. A pesar de todo ese camino, de toda esa lucha positiva, negativa, pero él siempre fue venciendo. Claro que está también la ayuda del Señor y eso es lo importante.
Jacob le rogó entonces, ya que se siente campeón, ya vencedor, a pesar de estos problemas y dificultades, por favor, dime tu nombre. Porque cuando te veñan de allí, hay más páginas y no hay. Dice solamente un hombre que estuvo luchando hasta rayar del alba, ¿verdad? Dime tu nombre. Pero él respondió, ¿cómo te atreves a preguntar mi nombre? ¿Cómo te atreves a preguntar mi nombre? Bueno, nosotros sabemos que dentro de la tradición, ¿verdad?, religiosa de Israel, Israel nunca ha pronunciado el nombre de Dios. Está escrito Jehová, ¿verdad? Yahvé, está escrito ahí en la Biblia. Pero esa escritura está mal. Justamente ¿por qué? Porque no se puede pronunciar el nombre de Dios. Cuando ellos llegan, hasta ahora, uno va nomás a Israel, ¿verdad? Y cuando leen la Biblia, los judíos, entonces cuando llegan al nombre de Dios, ellos o quedan en silencio, o si no directamente dicen Adonai. Adonai, que quiere decir Señor, pero no leen el nombre de Dios. No se puede pronunciar el nombre de Dios. Si vamos a mirar el nombre de Dios sería Yahvé, ¿verdad? Yahvé. Pero en realidad nadie sabe cuál era la pronunciación del nombre de Dios porque ellos no pronunciaban el nombre de Dios. Cuando encontraban esa palabra, lo único que decían, y después le agregaron las vocales, ¿verdad? Pero de la palabra Señor, que se dice Adonai. Entonces cuando llegan a eso, hasta ahora, no está escrito Adonai, está escrito Yahvé, pero ellos leen Adonai. Y eso ya automático, ¿verdad? Porque a Dios, el nombre de Dios no se puede pronunciar. Y por eso aquí le dicen, ¿cómo te atreves a preguntar mi nombre? Esto es, no se puede decir, impronunciable. Pero lo más lindo es cómo termina. Y allí mismo lo bendijo. Porque upea con las hipotas de qué lindo que es esto de la bendición. Bendición. Allí y Labán no bendecimos hoy, ya lleva, ojo vas a mover a sus nietos, etcétera, los abraza, los hace parte de su propia vida. Quiere decir que para nosotros también la bendición es muy importante. Dios que habla bien de nosotros que hablamos bien de Dios. Es entonces una simbiosis, es de ambas partes. Oñondibelle ya pona ubea, ñande yaran y epona, ñande jebe ba erela ñande yaran y epona. Porque ñande ya pona peñadere cobepe, lleva la ya pona hina cristiano haisha. Un buen seguidor de Cristo, ¿verdad? Como cristianos nos comprometemos con Dios. Pero al mismo tiempo somos nosotros que tenemos que hablar bien de Dios. Va ella ñande ñañe comporta, va ella ñande yaiko, peñan de roga pupe, peñan de sociedad, peñan de trabajo javen, va epa la ñande ya shaikaba. Eso es entonces bendecir a Dios. Esa es la forma como le bendecimos a Dios. Después continúa en el versículo 31, esto llega hasta el versículo 33, dice Jacob llamó a aquel lugar con el nombre de Peniel. Peniel es el nombre de este lugar. Porque dijo, he visto a Dios cara a cara. Eso significa Peniel, delante, rostro, pene, el, frente a Dios. Face to face, ya ella de Juan, lleva face to face. Ahí ya peñan de yara robare donde te ve agua, pues a mañana jovare y se vea. Me he encontrado con Dios. Pero claro, no es el hecho de que nos sentamos frente a frente con Dios, ¿verdad? Sino que aquí quiere decir que nosotros nos encontramos ante un Dios cercano, ante un Dios que nos mira a los ojos, ante un Dios que sonríe, ante un Dios que nos ama, que nos quiere. Oigo pe música y ponaitea, pescador de hombres. Señor, tú has mirado a mis ojos y me has dicho tu nombre, ¿verdad? O sea, todos estos elementos, Señor, me has buscado, ¿verdad? Y hizo, por ejemplo, esa letra, pe mañamina, en apeje camina, pe manduamina, pe purajei, porque me pe cuapa oína, pe letra uereco, pe lleva. Y ahí justamente tú me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. Esta es una teología profunda en ese canto, hermosísimo, ¿verdad? La letra, si ustedes lo miran. Bueno, y aquí justamente, se llama, este lugar, el nombre de Peniel, frente a frente. He luchado con Dios, me he encontrado con Dios. Upea la ñandeika, tu antes, ñandeika, ñandeya en mi upea lleva.
Allí tu papá venían de Yaranye, face to face, cara a cara con Dios, en nuestro camino de la fe. Entonces quiere decir que ñande, ñañe moye, ñañe genonde, a venían de Yaranye, ñajendu venían de Yara, ñamaña pona vejesare, ñañan de Yara o mañana y venían de rezar, ñamaña o llorobare lleva. Entonces Pepe ya puca y mía ya lleva. Pero ¿de dónde te viene esa felicidad? Y justamente de lo más profundo que sale del corazón. Qué lindo que es esto, ¿verdad? Y entonces por eso dice aquí, Peniel quiere decir, he visto a Dios cara a cara y he salido con vida. Bueno, este es otro elemento. Hemos dicho ya hace rato que el hecho de vernos con Dios, el ver cara a cara a Dios, significaba, dentro de la teología del Antiguo Testamento, morirse. Nadie puede ver el rostro de Dios. Diga, tú y venían de Yara en donde face to face. No, es imposible. Sin embargo, aquí te está diciendo que él pudo ver a Dios. O sea que esta es una riqueza y una grandeza impresionante lo que quiere decir. Pero al mismo tiempo dice, y he salido con vida. Dios me ha perdonado. Dios no me dejó morir, sino que al contrario, me dio más vida. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Sin ti. 15 años del tradicional Caruguazú de San Vicente de Paul. Domingo 7 de octubre desde las 11:30 horas. Parroquia San Vicente de Paul. Zorrilla de San Martín, esquina Padre Casanelo. Adquirí tus adhesiones en la Secretaría Parroquial. Caruguazú San Vicente 2018. Queridos amigos, seguimos con ñande Yarañe. Nosotros seguimos reflexionando sobre este capítulo 32 del libro del Génesis. Nos encontramos en este diálogo, ¿verdad?, de Jacob con este hombre con quien había luchado, lo ha vencido, no lo suelta, no lo deja, le pide su bendición, Sherobasami, ¿verdad?, hasta el final, le pide su bendición. Ojenoi peñande Yara lleva. Y entonces al final Dios mismo lo bendice. No sabemos el nombre, solamente que él después reflexiona y él le pone un nombre de ese lugar, Peniel, Pené, frente a frente, cara a cara con Dios, Peniel. Y dice después, y he salido con vida. Estábamos terminando nuestra reflexión, eso, el hecho de salir con vida, que significa nuestra lucha, nos encontramos con un Dios, ¿verdad?, que nos da todo, que nos regala todo, y sin embargo nosotros continuamos con vida. A Dios no se le podía ver, dice el Antiguo Testamento en su teología. Mientras atravesaba Peniel, ahora entonces Jacob, el sol comenzó a brillar y Jacob rengueaba del muslo. Jacob rengueaba del muslo, comenzó a brillar en ese momento, claro. Entonces Dios, que estaba peleando y decía, dale, pues porque ya está llegando el alba, ya va a salir el sol, ay, no puedo quedarme, eso de dopoirishui, ¿verdad?, de dejarle, de apretujarle, de atajarle, de tenerle consigo a Dios, es una imagen tan interesante, ¿verdad? Es una lucha continua, es lo que nosotros tendríamos que hacer, y eso es lo que pedagógicamente nos está queriendo enseñar la Biblia.
La Biblia nos quiere decir que tiene que haber una lucha con Dios. O sea, una lucha en el sentido que nosotros luchamos con nosotros mismos para agarrar a Dios, para tenerlo a Dios. Aquí Jacob logra, porque logra sujetarlo, no lo larga, no deja que se vaya, deja que Dios esté allí. Y Dios como que dice, no, porque ya está llegando el alba, tengo que irme, tengo que marcharme. Yo he venido simplemente como mensajero, sí, pero yo no quisiera. Ese es el momento, porque hace rato y se quedó solo, ¿verdad? En esa soledad que nos encontramos. Pero es como decirle, bueno, vos no podés quedarte siempre solo aquí. Diga tú y ave, eres siempre, ¿verdad? Es la presencia de Dios, es ese diálogo, es esa lucha constante con Dios. Pero cuando hagas ella jamana, es decir, a vos también te corresponde ir de nuevo a tu realidad. Rehueyumana de esta situación en la que te estás encontrando. No es semana con situación con algo. Rehueyumana, de la mirecondien, de la esperandien, de la yicuerandien, de la apoyumana, ella apoyumana aprender ella poa siempre. Entonces, ante esa situación, ¿verdad? Él dice, en ese momento, después apenas termina, mientras atravesaba Peniel, el sol comenzó a brillar. Ahí comienza a brillar. Jacob rengueaba del muslo. Jacob entonces fue golpeado, ¿verdad?, en el muslo. Esta es una forma, decíamos, etiológica también de explicar por qué los judíos no comen el muslo, ¿verdad?, del animal, de la res. Fíjense, este extraño relato explica el origen del nombre Israel, porque aquí entonces le dijo y le cambió el nombre, ¿verdad? Desde ahora ya no eres Jacob, sino que te llamarás Israel. El significado que parece ser que Dios prevalezca, que Dios prevalezca. La lucha cuerpo a cuerpo de Jacob con el ángel o con Dios mismo, ¿verdad? Al final está diciendo, bueno, que Dios prevalezca, pero que aquí se aplica a la fortaleza de Jacob en su lucha cuerpo a cuerpo con el misterioso personaje. Cuerpo a cuerpo con el misterioso personaje, que al final del relato se revela como el mismo Dios. Al final del relato se revela como el mismo Dios. Es la lucha con Dios, por lo tanto. Es un personaje misterioso, pero también ciertamente se revela como Dios. Y el autor ha construido la narración sobre la base de un antiguo cuento popular. La base que hay por detrás, el hecho de que Jacob, ¿verdad?, lucha con Dios, es un cuento popular anterior, y sobre eso se va construyendo esta acción, ¿verdad?, esta reflexión que se está haciendo. Y al aplicarlo al antepasado de Israel, le da un contenido nuevo. Ahora tenemos un contenido nuevo. Jacob es puesto a prueba. Primer elemento. Jacob puesto a prueba por Dios mismo, ¿verdad? Dios que lucha con él. A ver, quiero probarte. Matecoba. De poacata va a ser, de poacamo, ahí va. Rerajata va peñan de yara vendere cobepe a lleva. Le pone a prueba, pero lucha con Dios hasta arrancarle una bendición. Y vas a ver, se pone a lluvia, lleva. Porque en esta prueba lucha y lucha y lucha y no se deja vencer hasta el alba. Y encima le agarra, le sostiene, no le deja partir. Hasta aquí es un poco extraño, ¿verdad? Es una forma de decir, Como vio Dios no va a poder, ¿verdad? Como vio el otro le va a agarrar. Pero eso es para decirnos a nosotros, da ya poiñan a veñan de yara. Cuando Dios viene y cuando nos pone a prueba y cuando tenemos algunos elementos que nosotros nos damos cuenta que al final va a ser una gracia de Dios. No hay mal que por bien no venga. No hay mal que por bien no venga. Ñande yarandero vas a sejina, pero donde caponana. Algunas veces con ñande peyo ahí, ya ella siente y metemos todos los negros. Ñañe deprimí, ya pita, no, ñapo a llegana. O uñan de pepe aro, lleva pepe ajayo, veñan de reco, porque anda y gusto y algunas veces más cuando es una difamación, cuando es una cosa negativa, ¿verdad?, de nuestra propia vida. Areja, ande manoseas y guay, pendere cobe. Pero a nieve que guillete. Mira un poquitito más allá y lo más profundo, ¿verdad? Porque eso mismo te va a llevar a una reflexión, ¿verdad?, de un cambio, de una conversión, de una energía positiva. Dios no lo vayan en 10.
Ande con ñande yarandi la reñona y no imagina por qué. ¿Por qué vos estás peleando con Dios? Porque para vos es una prueba y porque vos tenés un deseo positivo. Depende mandu cuando hablamos de la palabra daimon, de ahí viene demonio, ¿verdad? Pero el daimon, en realidad en la escritura, en el significado griego, es un significado positivo, es la fuerza interior tuya. Pero si ese daimon es positivo desde Dios, o estás luchando con Dios, pero en un sentido positivo, de encontrarle a Dios, de entrar en Dios, de vencer a Dios, que es lo que pasa justamente aquí. Nos dice que Jacob es capaz de vencer a Dios, pero ¿en qué sentido le vence a Dios? En el sentido de que le saca una bendición. Allá en el muslo. Hasta en el momento más difícil en que te encuentres. Bueno, vamos a quedarnos con esta idea principal, ¿verdad? Y con esta gracia también que tenemos que pedirle al Señor. A pesar del momento más difícil, a pesar de esa noche más oscura de tu vida, a niepo y veñan de yaragüe. Señora, y no la lleve veñan de yarandi, a niepo y shui. A upebe yeruresh veñan de yara, sherobasamina. Añan de yaran de lo basata catuete. A upea o metan de puacabe. En ese jamás, petuyucuawi, landere yeyujuno upebe, ayev. Volvemos enseguida con más ñande yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. 15 años del tradicional Caruguazú de San Vicente de Paul. Domingo 7 de octubre desde las 11:30 horas. Parroquia San Vicente de Paul. Zorrilla de San Martín, esquina Padre Casanelo. Adquirí tus adhesiones en la Secretaría Parroquial. Caruguazú San Vicente 2018. Piden pasta, porque las pastas Anita son las más ricas y fáciles de hacer. Pastas Anita, lo mejor en tu mesa todos los días. Hoy la calle está tan fría y tú tienes que salir a vender tu mercancía. Mañana te llega el alba al amanecer. Ñande Yarañe te invita a participar del taller de Angelología. Todos los jueves del mes de octubre, desde las 20 horas. Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Don Bosco 816 Casi Humaitá. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Taller de Angelología. Que viene el momento de la digestión, ani que peque pata y se ya lleva. Oye, gusto tajinarla
ya que pa. Bueno, lo que vamos a hablar nosotros hoy, por lo menos lo que me propusieron, es justamente sobre las cartas llamadas así pastorales. Pero ¿cómo la aprende Biblia? Abran de hoy. Abran ya su Biblia, busquen ahí las cartas pastorales, divisiones en la comunidad. Por lo tanto, esto nos tiene que hacer entender que si Pablo está escribiendo su carta es porque hay algún problemita entre ellos. ¿Y cuál era ese problema? Que en esa comunidad había divisiones. No entendéis, güey. Hay posible y Pablo. Va la bella poa. Algunos ahí, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolo. ¿Acaso Cristo está dividido? ¿Acaso yo, Pablo, he muerto por ustedes? Entonces, ya pues ahí pregunta. Pero entonces, queridos hermanos, lo importante aquí es que nosotros entendamos que estas cartas siempre se están escribiendo sobre situaciones reales que se están viviendo en ese momento. Situaciones históricas. A que vea. A que ñande, ya pues como introducción ya esas para las cartas pastorales, porque ya es acá, Corintios, este que les hago leer, es una de las cartas más tensas, más fuertes, de más pasión de Pablo. Hoy saca peite hoy va a ñandú allá. Haupeaje el hombre, va ese va ese cristiano y copen la peisa peicótaramo. Recuerden también otra cosa importante, antes que me olvide, les digo que las cartas de Pablo son cartas parenéticas. Pero nota que se vea. Parenéticas. Va se vea. Vea, griego beñañejina. Parénesis, parenética. Quiere decir exhortativo. Quiere decir consecuencia. Lo que Pablo está escribiendo no es simplemente para que vos sepas una doctrina, para que vos sepas algo sobre Jesús o sepas algo sobre la vida cristiana. La carta parenética significa principalmente cómo es tu vida cristiana, cómo sos vos como cristiano en la medida en que has asumido y te has adherido a Cristo. Entonces, Pablo quiere justificarse, Pablo quiere defenderse, Pablo quiere decir, quiere decir que a Pablo no es que todo el mundo le recibió así de buenas ganas. Estas son las cartas, como le estaba diciendo, de puño y letra de San Pablo. Esas cartas que te hablan y que te dicen lo que verdaderamente Pablo sentía y vivía en ese momento, y cómo él se sentía perseguido. ¿Por quién? Por la misma comunidad. Ani vemos a la judío, o perseguía a San Pablo. No, es la misma comunidad que se llama judeo-cristiana. Es como, no sé, como dos movimientos entre nosotros dentro de la iglesia que nos perseguimos, más o menos piensan. No porque yo soy carismático, no porque yo soy neocatecumenal, no porque yo soy no sé de qué vocación. Entonces, ellos le echan en cara y le dice a Pablo principalmente, dengo ya amigo, primero inde y guaya que venían de Yarabe. Vos no sos apóstol, vos llegaste tarde. Segundo, ¿quién a vos te enseñó todo esto que vos estás diciendo? Y Pablo dice, no, el Señor mismo a mí me lo reveló. Por lo tanto, hay que poner la ceja ella. Y después el tercero, y que es muy fundamental, es que él se lanzó verdaderamente entre los paganos. Si nosotros si el cristianismo se hubiese desarrollado, se hubiese propuesto simplemente a la comunidad de Jerusalén, es decir, a través de los apóstoles simplemente, de Santiago, Pedro, Juan y los otros apóstoles, posiblemente el cristianismo iba a ser nada más que una pequeña secta del judaísmo. Una secta que entiende que Jesús de Nazaret es un apóstol, Jesús de Nazaret es un profeta, es alguien que vino, que habló muy bien de Dios, que nos habló del reino de Dios, etcétera, etcétera.
Pero iba a terminar ahí nomás, como una secta del cristianismo entre los judíos. Perdón, una secta del judaísmo entre los judíos. Sin embargo, con Pablo, ¿qué es lo que nosotros entendemos? Con Pablo nosotros entendemos que él sale hacia los paganos. Pablo es el que comienza a abrirse justamente al mundo griego, al mundo universal en ese momento. Para nosotros, ¿qué es nuestro mundo universal? Nuestro mundo universal en este momento, queridos amigos, queridos hermanos, es a través de los medios. Si Pablo viviese hoy, seguramente que le íbamos a ver hasta en la sopa, le íbamos a ver a San Pablo. Le íbamos a ver en esos carteles ahí, en su cara ahí anunciando a Jesucristo, todo el momento, ¿entienden? Imagínense en aquel tiempo que no había estas cosas, cómo Pablo llegó a evangelizar a través de los medios, los viajes que hacía, iba al Areópago, anunciaba, predicaba, se desvivía. En este capítulo 10, justamente él tiene un problemita. Miren lo que pasa en el versículo 10. Siempre le tratan mal a Pablo porque él parece que no es muy querido por estos judíos. Entonces dice, algunos dicen que mis cartas son enérgicas y severas, en cambio mi presencia resulta insignificante y mi palabra despreciable. A los que dicen esto les respondo: lo que somos en nuestras cartas cuando estábamos ausentes, también lo seremos con nuestros actos cuando estemos presentes. Quiere decir que le están criticando a Pablo. Miren en el capítulo 11, un poquitito más adelante. Ustedes lo tolerarían. Imposible, Pablo. Vaya a ver la pendeta ahí. Dándole a Pablo. Posible, Pablo. Yo que les prediqué, me desviví, le dije quién es Jesucristo, etcétera. De repente aquí viene cualquier güey corneta. Oye, allá peñe cambiama. Pero viama las Si viene a predicarle a alguien distinto del que yo les prediqué, dice Pablo, ¿ustedes por qué le van a tolerar? Si quiere decir que está equivocado ese. Entonces ahí tenemos que mirar, pues, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que hay por detrás? Quiere decir que venían los famosos falsos profetas. O algunas veces no es que eran tan falsos, atención, algunas veces eran incluso los judeocristianos, es decir, los que venían de parte de Santiago, o los que venían de parte de Pedro, o los que venían de parte de los otros apóstoles que estaban en Jerusalén, y venían y visitaban las comunidades que Pablo había iniciado. En este caso, en Corinto. Viene y les comienza a predicar, pero les predica a un Cristo diferente. ¿Qué es verdaderamente lo que significa el Cristo diferente? Sobre todo algunos elementos. Le dice que ellos tienen que ser primero judíos, que ellos primero tienen que circuncidarse, que ellos primero tienen que vivir las leyes del judaísmo y después, en todo caso, ellos pueden ser cristianos. ¡No, señores! Se iba hoy Pablo. Y posible hoy. Que no es eso lo que yo les he predicado, que Cristo vino para todos. Ahí está, que vino para todos. Es la universalidad que Pablo pone. No hay necesidad. Dios nos hace acepción de personas, le está diciendo. No hay necesidad entonces que ustedes se centren simplemente en eso y crean y digan que tenemos que hacer primero la circuncisión o tenemos que vivir todo el Antiguo Testamento para después hacernos cristianos. Pero no termina ahí. Miren cómo sigue después esa partecita. Dios que nos salva de nuestros errores o de los errores que podemos estar cometiendo en nuestras comunidades. Ante esa pregunta que decían que hay exageraciones,
que alguno, no sé, que lo que más le importa es porque impuso la mano, porque se cayó, porque se desmayó, porque se durmió en el Señor. O sea, buscamos cosas extraordinarias, como si fuese eso lo más importante. No es eso lo más importante. Lo más importante es tu conversión y tu adhesión a Jesucristo. Hacemos pirimbajo, porque ese pirimbajo de yara poco seré. Estos son signos que te pueden ayudar en todo caso para que vos comiences a dar un paso importante hacia tu conversión. Pero eso no es conversión. Conversión en todo caso es la ñande yara o pocón nemo pirimbare are manolento re ya payere bebe peore puanire. Hoy cuando es cristiano pona rendu pare na pei ba lo con anye convertir tema ya bare viajando u pau na se la se abuelos están de ua güey o ulanaco. No es eso lo más importante. Lo importante es, no estoy negando que no pueda haber manifestaciones. Yo sé también, yo también hago la imposición de las manos en la misa, le pongo el aceite de Santa Rita de Casia que yo traje de Italia, tengo eso mismo, lleva. Pero no nos podemos quedar en las cosas externas. Yo le digo a la gente, cuando me pongo y voy a poner el aceite de Santa Rita, le digo, bueno, peyumbo vego anga, peñesuta se bebe, peyumbo, ani que como ida te puan vamos ya pura escena. No, tranquilo. Peñesuta se bebe, eñembo esponata veñan de yarare no debe. Eres yerureta, es para la dicotea desde tu corazón. Cuando vos te sientas con esa gracia, a Pepe le ponga a ayuda a reformarse la cola, oí la aceite para todo el mundo. A ni oí ella pura. A Pepe yuta hareñembo, esta le yuo sejina. A ni oí le yure ushikle ha, o moita más es el aceite con la aceite bota, el aceite. Algunos más oí ha moita ya y oí leña cae. Hey voy. Ha, hemos gato ya vos el al Padre el Espíritu Santo. No, tranquilo. Prepara tu corazón, prepara tu vida, levantate, formar la cola. Por intercesión de Santa Rita, te conceda el Señor, no este aceite, o no Santa Rita, por intercesión de Santa Rita, te conceda el Señor la gracia de Dios que tú necesitas. ¿Viste? La fórmula es muy importante. Por intercesión de Santa Rita, te conceda el Señor la gracia que tú necesitas para tu vida. No es una cosa mágica. Dios que derrama su gracia y salvación, pues no, dice que Dios viene para todos y es con su gracia derramada. La gracia de Dios está ahí, presente frente a nosotros. ¿De quién va a depender que esa salvación se realice en la propia vida? ¿De quién va a depender? De nosotros mismos. Y esto es lo que las cartas pastorales hoy nos quieren presentar. Muchas gracias y que Dios les bendiga a todos. Ñande Yarañe te invita a participar del taller de Angelología todos los jueves del mes de octubre desde las 20 horas. Parroquia y Santuario María Auxiliadora, Don Bosco 816 Casi Humaitá. Para más información comunicarse al 0981 50 50 36. Taller de Angelología. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe. Y ahora queremos una vez más, ¿verdad? Animarles a todos ustedes para que entren a formar esta gran familia que estamos haciendo poco a poco, ¿verdad? Hagan sus inscripciones a través de la web
a través de su celular, que bebe internet, bebe ya vemos la penderera, peñe compromete, bodupa, la icatúa, peme en mí, a pecha, oñón dive pa, icatuta, ñamo sacan, ñamo sarambico, ñan de yarañe de siempre. No se olviden, ¿verdad?, que ñan de yarañe nosotros estamos todos los días, de lunes a viernes, de 13 horas a 14 horas. Y también hay una repetición, un mindo que ya vemos 0:30 horas, ¿verdad?, hasta la 1:30. Entonces, ahí pon ahí, a la madrugada, un mindo que ya vemos hay una repetición. Siempre estamos por Re Guaraní de entonces, upepe la ñande canal gina. Entonces, a la 1 de la siesta, pero también a las 0:30 de la madrugada, es la misma repetición, ¿verdad? Lo que hacemos a la siesta después se vuelve a pasar a la madrugada. Y entonces también les recordamos que tenemos ñan de Yarañe dominical. La opinión de Yarañe dominical es la explicación de las 3 lecturas, primera, segunda y el Evangelio. Y eso lo tenemos también por Re Guaraní, ñan de Yarañe dominical a las 8:30 de la mañana. 8:30 de la mañana, media horita bebe yareco, de 8:30 a 9. Haupei, oye repetí, llega a ver, yareco ahí, a las 4 de la tarde, de 4 de la tarde, o sea, a las 16 horas, hasta las 16:30. Entonces les invitamos a todos a reflexionar, a conocer, a saber, eva peñan de Yara y en Güeru vive, ñan de Bemuana, entero vea Bemuana. Bueno, y entonces seguimos nosotros con nuestro programa en esta última partecita, en este día, en que estamos hablando en el capítulo 32, ¿verdad?, de esta lucha misteriosa de Jacob con Dios. Al final, él le vence, de cierta manera le vence a Dios. Cierto que a Dios no se le puede vencer, pero es una forma de decir. O sea, vence porque gana aquello que él estaba deseando. Amba, él la bendición. Añandé, ya ¿qué? Con la gente no, tu pan no se ve, no quiere pedir esa bendición. Te hago dice, tu pañes en hoy, quiere decir bendición. Tu pañes en hoy. Peñan de Yara, vego la ñandeña en hoy. Entonces, te conté, veña muñeco no llegue. Hay muchas influencias, ¿verdad?, protestantes que muchas veces quieren reírse de ciertos gestos religiosos demasiado profundos. ¿Acuerdan con mí en el nombre del Padre no ya posee? Y ese es el signo más importante de nuestra salvación. Vaya, por una yoga, vaya ñan de Yara, la ñan de salva, vaya, a través de la cruz, a través de la cruz. Ese es el signo más importante del cristiano. La ande peande de Yapo y no picomba, es la de poeta, a la cuenta. Y después, la bendición, ese es súplica, quiere decir que vos sos orgulloso. Eso es suplicar, te suplico, ayeruré de ñan de Yara, es la bendición que te estoy pidiendo, te estoy suplicando, Dios. Es decir, te consideras muy humilde, te consideras necesitado de la gracia de Dios. Si vos no te consideras necesitado de la gracia de Dios, entonces ¿quién sos vos? Vos sos Dios. Y ese es el pecado original. Leente Génesis capítulo 3, versículo 5. Es que ustedes serán como dioses, es decir, orgullosos, soberbios. Entonces, neregenoi veñan de Yara. Nereñe, soy veñan de Yara en donde. Entonces, mira, coñan de ñamaña paitana, yeikua bonana, va la mensaje gina, la ñan de Yara. Y eso son malas interpretaciones nomás de la palabra de Dios. Yo sé que las personas de por sí no queremos ser orgullosos. Nosotros queremos ser humildes. Humus, tierra, Adán, reikua, maban de, veñan de Yara en donde. Y eso es lo que aquí Jacob justamente está haciendo. Y lo más importante, que dentro de esa lucha con Dios, eso de conquistar a Dios, de ganar a Dios, de ganar esa bendición de Dios, hace que él le llame ahora al lugar, ¿viste? El lugar también lleva un nombre simbólico para nosotros, ¿verdad? Que te explica algo. Peniel, Pené, delante de, cara a cara, rostro a rostro, face to face. La lleva. Él quiere decir Dios, delante de Dios, cara a cara, diálogo con Dios. Y entonces, por eso los israelitas dicen, no comen hasta el presente el tendón que está en la articulación del muslo, porque Jacob fue tocado en la articulación del muslo, en el tendón. Bueno,
Estas son formas de decir, como ya les dije hace rato, una forma religiosa. Esta es una etiología. Es una forma de decir, nosotros no podemos tocar eso, ese es un lugar sagrado, pero porque ¿de dónde viene esa sacralidad? Porque nosotros creemos en esto, y justamente porque dice Dios, le dio el golpe allí, en ese tendón, en el muslo, y eso nos hace pensar. Bueno, pero estas son etiologías, queridos amigos, queridos hermanos. No es que nosotros por eso no vamos a comer más la carne ahí del muslo. No. Esta es una forma religiosa de explicar la intervención de Dios. Esta es una forma de explicar verdaderamente que Dios siempre es el que va a salir vencedor, ¿verdad? Pero cuando Dios sale vencedor, también nosotros podemos vencer. En este caso te está alentando, ¿verdad? Te alienta, te da la fuerza. Mira un poco cómo Jacob le pudo vencer a Dios. ¿Pero en qué sentido le venció a Dios? Le venció a Dios en el sentido que en su gran misericordia y en su amor le saca la bendición. Recibe la bendición de parte de Dios. Recibe esa gracia que él estaba necesitando para su propia vida. Y entonces cuando nosotros recibimos esa gracia de parte de Dios, eso que nosotros necesitamos para nuestra vida, estamos saliendo vencedores. Bueno, entonces, haciendo una síntesis general, nosotros estábamos encontrándonos a un Jacob, ¿verdad?, que primero había hecho una alianza con su suegro después de ser perseguido. Ahí se vuelven a reentender, se vuelven a comprender como familia. Ahí ya reciben una cierta bendición de parte de Labán, los deja que ellos vuelen como familia. Pero después venía el otro elemento, ¿verdad? Una vez que había superado este conflicto con su suegro, con Labán, ahora Jacob de nuevo se encuentra con otro conflicto. Ciertamente que es un poco el boomerang inicial, porque Jacob había engañado, Jacob mismo se había metido en el problema. Jacob ahora, lo bueno de Jacob es que él no se deja vencer, él lucha y hace bien las cosas, a pesar de encontrarse en el barro, a pesar de que Jacob se siente pecador. Entonces él lucha, incluso se acuerdan cuando iba, ya no sabía más qué hacer y entonces tiene que huir de la casa de Labán, ¿verdad?, de su tío, de su suegro. Y él mismo había dicho, ¿verdad?, yo he advertido que el padre de usted ya no se comporta conmigo como antes, pero el Dios de mi padre ha estado conmigo. Ustedes saben muy bien que yo puse todo mi empeño en servir a mi suegro. Y así es, uno se puede sentir pecador o uno puede reconocer que es pecador. Lo importante es no quedarse en el barro. Vendemando habio de esa frase que se suele decir, ¿verdad?, y nosotros utilizamos mucho, ¿verdad?, en la confesión, cuando hablamos, ¿verdad?, con el penitente. Lo que Dios mira no es cuántas veces has caído en el barro, en el pecado. No es eso lo que Dios mira. Lo que Dios mira es cuántas veces has procurado de levantarte del barro. Cuántas veces has procurado salir de tu pecado. Es el hijo pródigo. Lucas, capítulo 15. Él reconoce que he entrado en esta situación. Me levantaré, volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Aunque sea, llámame como el último de tus servidores, pero apuase llegan de ya. Y la misericordia de Dios es enorme. Bueno, concluimos así nuestro programa del día de hoy, Ñande Yarañé. Que Dios les bendiga a todos. Y les dejo la bendición de Dios justamente. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes en este día. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga a todos y hasta la próxima. Ñande Yarañé. Hasta aquí, Ñande Yarañé. Estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por